Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces, luego de haber escuchado la exposición de la doctora Sánchez, vamos a continuar con la participación del doctor Edgar Zúñiga, quien nos va a presentar una exposición titulada La industria de construcción altamente conflictiva. El doctor Zúñiga es abogado por la Universidad de Piura, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Además, cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú, habiendo cursado exitosamente la especialización en Derecho de la Construcción en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Es especialista en Derecho Procesal Civil, Derecho Comercial, litigios, controversias y arbitrajes con incidencia en infraestructura, arbitrajes, obra pública. Además, cuenta con especialidad en Derecho de la Construcción, Contratación Pública, Derecho Administrativo y Solución de Disputas. Cuenta con además experiencia y práctica en negociación, manejo de claims, arbitraje y dispute board resolutions, junta de resolución de disputas, y también ha cursado el programa de desarrollo gerencial de la Escuela Nacional de Administración Pública, ESEPID, en calidad de becado. Le pido al auditorio que nos acompañe y reciba con fuertes aplausos al doctor Edgar Zúñiga con su exposición La industria de construcción altamente conflictiva. Estimado doctor. Muy buenas tardes con el auditorio. Agradecer a Bill Oyer por esta oportunidad y además que este tipo de encuentros se den mucho más seguido, ¿no? Que es donde podemos intercambiar ideas para la mejora del Perú y de la academia. Dicho esto, mi exposición versará, y no por el título quiere decir que sea negativa ni pesimista, pero es la industria donde me vengo desarrollando hace más de 20 años y la cual considero tener un poquito de experiencia en el tema de la construcción. ¿Por qué altamente conflictiva? Y precisó algunas ideas mi antecesora, la doctora Sánchez, respecto a la intervención de muchos actores en el sector construcción. Paréntesis, yo me voy a sentir muy satisfecho si de esta reunión algunos de ustedes, que me imagino están en pregrados, se pueden unir a esta legión de nuevos abogados que estamos viendo en Derecho a la Construcción, porque en realidad es una rama del derecho que todavía está, creo yo, en crecimiento y otorga muchas posibilidades para crecer profesionalmente. Esa es la idea. ¿Por qué la industria de construcción es conflictiva? En primer lugar, porque no existen dos obras iguales. Aún cuando podríamos leer y hemos visto que el PEIT, que es el Programa de Inversión Pública de los Colegios Bicentenarios, sacan paquetes de colegios para reconstrucción, no porque saquen paquetes quiere decir que todos los colegios son iguales. Ya desde que el terreno donde se va a construir la obra es diferente, la obra y el proyecto cambia radicalmente. A diferencia de otras industrias, como bien lo digo, donde el objetivo es la producción masificada. Claro, hago 100 carros, 200 carros, pero no hago 100 colegios o 200 colegios iguales. ¿De acuerdo? Lo que decía la doctora Sánchez, gran cantidad de agentes intervinientes. El constructor o contratista
la entidad mandante o propietaria de la obra, el supervisor y todos los stakeholders, llámenle subcontratistas que existen en una obra pública o privada. El proceso productivo es susceptible de cambios, pero por supuesto, y esto a que existen factores externos que generan mucho riesgo en un proyecto. Digamos, para hacer un hospital, los plazos de ejecución pueden llevar 2 años, 365 días. Pero no se olviden que en esos 365 días, nuestro querido Perú es un país lluvioso. Y van a haber etapas en que efectivamente no se va a poder construir porque no se puede trabajar en terrenos inundados. Entonces, eso es uno de las causales por las cuales efectivamente existen riesgos externos a las partes en un proyecto de infraestructura. ¿Por qué es altamente conflictiva? Por la dificultad en coordinar todas las relaciones jurídicas pese a ser independientes. ¿Por qué? Porque todavía en el Perú, y es algo que debemos desterrar, es que cada uno de los actores en un proyecto de infraestructura lleve agua para su molino. Y esto hasta cierto punto es entendible porque yo, constructor, quiero ganar plata, quiero tener utilidad. Pero la entidad, ¿qué es lo que quiere? El ministro, ¿qué es lo que quiere? El gobierno, ¿qué es lo que quiere? Entregar la obra a toda la comunidad o a ese sector de pobladores que añora hace muchos años un hospital, un puente o un colegio. Pero si esos intereses... y me olvidaba del supervisor, ¿no? Porque el supervisor, los que estamos metidos en derecho de construcción, ¿qué dice? Yo soy ojos y oídos de la entidad. Yo tengo mis reparos, pero creo que ahí no podríamos detener mucho tiempo. Pero a lo que voy es que si todos estos actores se funden en el objetivo de terminar la obra y entregarla, si es posible, en el menor tiempo de lo pactado, señores, el Perú no tendría la brecha de infraestructura que hoy se tiene. Entonces, de ahí, y abro paréntesis, es de que hoy por hoy se hable mucho en el tema del derecho de construcción de los entornos colaborativos, de los contratos FIDIC, de los contratos G2G, que son los gobierno a gobierno, de todos estos tipos de contratos que tienen mucho de acciones colaborativas entre el contratista, la entidad y el supervisor. Lo último que se quiere, señores, en derecho de construcción es llegar a las controversias. Y justamente va por ahí el tema de mi exposición hoy día. Entonces, si todas las partes se unieran bajo el mismo objetivo, ténganlo por seguro que todos los proyectos de infraestructura del Perú saldrían mucho más rápido adelante. Bien, me centraba un poco en lo que es obra pública porque realmente es donde más problema tenemos. Y lo podemos evidenciar fácilmente, señores. Recorran Lima y vean la cantidad de edificios que se hacen. ¿Están en arbitraje? No. Claro, no sé, el Grupo Imagina, Abril, todas estas inmobiliarias, si tuvieran problemas legales, arbitrajes, ¿ustedes creen que harían tanto edificio? Sentido común, no lo sé, pero el sentido común me dice que no. Sin embargo, los proyectos de obra pública, los proyectos de infraestructura, son los que más problemas tienen. Ahí están. Había una data de la Universidad Católica, perdón, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, la cantidad de procesos de arbitraje que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para refrescar, ¿qué es el contrato de obra pública? Es el acuerdo Buntales que finalmente tiene por objeto la construcción, reforma, reparación
conservación o demolición de un inmueble o la realización de trabajos. Hago referencia a justamente todas estas actividades como construcción, reconstrucción, remodelamiento, y esto lo puede encontrar en la Ley de Contrataciones del Estado, en la parte pertinente de obra pública y en el anexo final de definiciones. ¿Cuáles son los elementos de un contrato de obra y a los cuales efectivamente ya hizo referencia la doctora Sánchez? Y he puesto como ejemplo esta mesa con 4 patas, que son los elementos de un contrato de obra, que es el alcance, el precio, el plazo y la secuencia constructiva. Ahora, justamente el tema de la conflictividad de la construcción nos lleva a hacer un pequeño stop en lo que es definir un riesgo. Según Podetti, riesgo es toda posibilidad que se produzca una alteración perjudicial importante para alguna de las partes en un contrato, en relación al equilibrio que ambas previeron entre sus obligaciones recíprocas al celebrarlo, originada en un hecho que para ambas partes, era para ambas partes futuro e incierto hasta el momento de la celebración del contrato. Claro, si todos podríamos ver, señores, el futuro, tengan los problemas que no habría tengan por claro que no habría ningún riesgo que asignar a ninguna de las partes. Pero lamentablemente esto no funciona así. Entonces, ¿cómo se asignan los riesgos para que efectivamente impacten lo menos posible en un proyecto de construcción? ¿Quién asume el riesgo? El riesgo es asumido por la parte a la cual le cuesta menos de su presupuesto eliminarlo. Eso es. Por ejemplo, los riesgos de permisología, de trámite. ¿Para quién es más fácil solucionarlo? Para la entidad, ¿cierto? Antes que para el contratista. Muchas veces. Sí, por ahí se encuentran restos arqueológicos. ¿Para quién es más fácil entrar a hablar directamente con el ministro de Cultura? A la ministra de Transportes, ¿no? En el caso de sea Provías Nacional, Provías Descentralizado, MTC. A ver si la ministra de Cultura, que oportunamente da los CIRAS, que son los certificados de restos arqueológicos, va a atender porque es bonito o porque algo tiene Edgar Zúñiga. No, pero de repente a la ministra sí la va a atender. Entonces, de eso se trata. Los riesgos se asignan a aquella parte que está en la mejor condición de manejarlo al menor costo. Bien, ¿cuáles son las controversias y lo del día a día en un proyecto de infraestructura? ¿No? Lo que se genera en el devenir del proceso de ejecución de una obra. Las ampliaciones de plazo, los adicionales a los cuales ya hizo referencia la doctora que me antecedió, las penalidades, la falta de pago de valorizaciones, inclusive ahí escuché que hacía referencia mucho al tema del pago de moras, ¿no? Sí, en realidad es verdad, ningún contratista pide el pago de intereses moratorios. El contratista, hoy por hoy, sí, efectivamente, más, lo dijo la doctora Natalie, más que la imposibilidad de negociar, creo que tiene, está en una posición muy por debajo de una entidad. Creo que puede negociar, sí, pero con mucho miedo, diría yo. Miedo porque el constructor, el contratista, vive de las valorizaciones que se le pagan mensualmente. Y eso lo vivo día a día. Y bien lo decía la doctora Sánchez. Dile al contratista que envíe una carta notarial, dice, no, ¿para qué te vas a pelear? Y eso ustedes deben de decirle a sus clientes, señores, una carta notarial no es un pleito. Y aquel abogado que tenga ese concepto de que una carta notarial es un pleito, que se dedique a otra cosa y no sea abogado. La carta notarial es única y exclusivamente
una comunicación indubitable. Eso es. No es un pleito. Es una comunicación de la cual el notario da fe pública de que fue recepcionada por A, B, C o C persona. Y todas estas controversias, ¿en qué terminan? En la resolución contractual, en resolver el contrato y vaya ese arbitraje, que es en el Perú, es sumamente caro. Y más allá de lo caro que pueda resultar un arbitraje, señores, es el tiempo. Y como última ratio, el Perú no tiene su obra que tanto añora. Entonces, ahí debemos poner el dedo sobre la llaga. ¿Qué es lo que está pasando? Y ante eso, felizmente, nuestros legisladores, los buenos que existen, porque de los otros hay un montón, sacaron las buenas prácticas europeas, lo que es los dispute board, que los aterrizaron dentro de la legislación peruana como las juntas de resolución de disputas. Las juntas de resolución de disputas no son otra cosa, y me imagino que a muchos de repente todavía les suena un poco raro, pero la junta de resolución de disputas es un medio alternativo de solución de controversias durante la ejecución contractual. ¿De acuerdo? ¿Con qué finalidad? De que la obra no paralice. Y gracias a esta nueva figura que está ya recogida hace muchos años en la Ley de Contratación del Estado y en su reglamento, hoy por hoy podemos decir que, por ejemplo, tenemos mucho más infraestructura terminada y entregada al Estado peruano. Es aplicable efectivamente a los contratos de construcción. ¿Cuál es el concepto? Que ya lo decía. Es un mecanismo organizado y administrado por un centro de JRD, de juntas, porque los adjudicadores adscritos a este asisten a un contratista y a una entidad en la ejecución de un contrato de obra, previniendo y resolviendo controversias. Hoy, la academia, que mucho está estudiando el tema de los dispute board y de la Junta de Resolución de Disputas, nos sugiere a nosotros, como adjudicadores, que de lo que se trata una Junta de Resolución de Disputas o un dispute board no es de resolver controversias, sino de anticiparlas, de prevenirlas. Por eso es de que la ley, lamentablemente no lo he puesto porque el tema era darles una visión general, no muy hondo. La ley para la Junta de Resolución de Disputas le otorga dos finalidades o dos actividades, ¿no? La de prevención, vías consultas, y la de resolución. Efectivamente, cuando la controversia la tiene que resolver la Junta de Resolución de Disputas, pero también la puede prevenir, y es ahí vía consultas, vía reuniones informales que pueden hacerse, es donde se pueden ir generando esos caminos para no llegar a la controversia. Ojo, el tema de la Junta de Resolución de Disputas es mucho más barato que un arbitraje, ¿de acuerdo? Ahora, nuevamente, abro paréntesis. Tener mucho cuidado, colegas, jóvenes, con qué centros de administración de juntas de resolución de disputas se asignan, ¿ok? ¿O a qué centro vas? Y yo aquí no vengo a hacerle propaganda a ningún otro centro. Yo lo que siempre digo es que lo que necesitamos son centros serios, de cierta experiencia y reconocidos. Y tenemos varios. Tenemos en Católica, tenemos Cámara de Comercio, tenemos AmCham, por ahí el Colegio de Ingenieros de Perú también tiene, la sede departamental Lima también tiene. Pero no nos vayamos, señores, a centros y si con este comentario me eliminan de varios, bueno, lo asumiré. Aquellos centros que te cobran por ingresar al centro.
sea, no te cobran por tu expertise, no te cobran por tu currículum, no, te cobran, o sea, por una tasa por ingresar al centro. Y eso creo que no le está dando la seriedad a los centros de juntas de resolución de disputas. ¿Cuáles son las cualidades de un buen adjudicador? Que finalmente son los que participan en una JRD. Es necesario para un buen adjudicador tener el conocimiento suficiente sobre el tipo de obra que van a manejar. Tú no puedes designar a un experto en puentes para que sea un adjudicador en un hospital. No puedes. A un experto en carreteras para que te vea un colegio o para que te vea un tema de saneamiento, una obra de saneamiento. No. Zapatero a sus zapatos, señores. Es mi posición personal. Si tienen una posición contraria, la respeto, pero es mi opinión. Debe tener conocimiento de las habilidades blandas, empatía, escucha activa, asertividad, facilitador, etc. Sobre todo para identificar y manejar las emociones propias con el fin de alcanzar el objetivo, que es el entendimiento de las partes. Sí, ojo, no es un conciliador el adjudicador, pero tiene mucho de conciliador. No es un facilitador, pero tiene mucho de facilitador. ¿De acuerdo? Por eso es de que se le exigen muchas habilidades blandas para que eso influya en el acercamiento de las partes, porque el objetivo es terminar la obra. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. El objetivo no es que se peleen ahí en la Junta de Resolución de Disputas, que normalmente suele pasar, pero el objetivo no es ese. Tiene que conocer el arte de la persuasión, la buena comunicación y sobre todo tiene que saber trabajar en equipo. Porque el adjudicador no va a sacar la cara ni por el contratista ni por la entidad. El objetivo es del adjudicador y de toda JRD que la obra se termine en el plazo pactado, con el alcance y con el precio pactado. Esa es la idea. Bueno, la ética profesional, no solamente el adjudicador, ¿no? Sino todos. Y para terminar, efectivamente, la solvencia moral. Yo, en realidad, aquí quiero, esto lo había extendido un poco más. Sin embargo, sí quiero acortar mi exposición para hacer referencia a puntos muy importantes para que desde la tribuna donde ustedes les toque desempeñar o ejercitarse en el derecho, puedan tomar partido en esto. Y era básicamente, señores, en la calidad profesional y en la expertise de los adjudicadores que manejan nuestros proyectos de obra pública, que son millonarios. Probablemente dentro de la empresa en la que trabajo, el proyecto más pequeño es de 60 o 70 millones de soles. El más grande estamos llegando más o menos a 500 millones de soles. Entonces, cuando tú tienes una obra de 500 millones de soles, no puedes designar a adjudicadores que no tienen el expertise, que no tienen el kilometraje, llámenlo como sea, ¿ok? De ver obra pública. Aquel que ha estado haciendo edificios en Lima no puede ser adjudicador en una obra pública, señores. Lamentablemente, no lo puede. ¿Sí? Entonces, con esto, yo quería hacer un llamado, efectivamente, hagan bien el filtro de los profesionales, inclusive en el arbitraje. Y para cerrar mi exposición, quería hacerles también dejarles una idea. Los dispute board o junta de resolución de disputas dentro de nuestra legislación nacional no es arbitraje, por si acaso, señores, tampoco. ¿Eh? Son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y si les sirve
esta idea, la Junta de Resolución de Disputas o los dispute boards funcionan mientras el enfermo, está grave, está en coma, con la idea de revivirlo. El arbitraje, ¿dónde funciona? Cuando ya te resolvió un contrato o cuando el muerto está bien muerto, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Y nada, nuevamente agradecer a Bill Ogier por este espacio, a ustedes por su tiempo, por escucharme. Sé que es una hora media complicada, pero muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias al doctor Edgar Zúñiga por su exposición en el tema de la industria de la construcción altamente conflictiva. Muy bien, le invitamos al doctor a pasar al frente para poder hacer la entrega de su reconocimiento. A nuestro equipo, a Yajaira, por favor, para que pueda hacer la entrega. A nombre de la organización del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Emilio Bantizán, le queremos expresar nuestra gratitud al doctor Edgar Zúñiga, a la doctora Natalie Sánchez y a la doctora Natalia Castillo por acompañarnos en este primer bloque en el segundo Congreso Nacional de Derecho Corporativo para el tercer día de ponencias. Bueno, le presento el Doctor Zúñiga, por favor, si nos puede acompañar al frente para entregarle el certificado. Sí, ahí está nuestra camarógrafa. Muy bien. Les recordamos también al público que nos acompaña a través de la plataforma del Zoom que el día de hoy vamos a realizar un sorteo, incluyendo a las personas naturalmente del Zoom. Es importante recalcar que quienes se hacen acreedores del libro, por favor que nos escriban al interno para coordinar la entrega en el transcurso del día, hoy o el día de mañana. Asimismo, cabe precisar que el día de mañana vamos a tener el cuarto y último día de conferencias en este segundo Congreso Nacional de Derecho Corporativo hasta las 6 de la tarde y de forma inmediata vamos a pasar a una ceremonia solemne por el 29º aniversario, 219 años de vida institucional de esta orden, y vamos a tener como invitados especiales, entre de los cuales nos va a acompañar la máxima autoridad del país, la Presidenta de la República, para lo cual también les queremos extender nuestra cordial invitación para que puedan acompañarnos a esta ceremonia solemne que se va a desarrollar en este auditorio. Acto seguido, vamos a continuar con las ponencias de esta tarde, siendo las 4:05 de la tarde.
Vamos a presentar a la doctora Carla Cueva, quien nos va a presentar su exposición sobre implicancias de la determinación de la cláusula de jurisdicción en los contratos civiles. La doctora Cueva es magíster en Derecho de la Empresa y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, se desempeña como árbitro nacional y tiene estudios de especialización en Derecho Procesal Civil y Arbitraje Comercial de Inversiones ante la misma casa de estudios. Además, cuenta con experiencia de estudios en la Universidad Austral Argentina y con más de 15 años de experiencia profesional en asesoría legal de empresas nacionales y extranjeras. La doctora Cueva también se desempeña altamente calificada como expositora en distintos congresos a nivel nacional e internacional y árbitro en competencias nacionales y extranjeras, y es miembro del WIP Perú. Recibamos con fuerte palmas a la doctora Carla Cueva.